Bueno, vamos a empezar con lo que es ya las ponencias del Congreso. Como es costumbre en ANAPORC, la primera siempre la dedicamos al mercado internacional. Esta vez el título es Mercado de la carne, visión global. Nos va a hacer su presentación Emilio Becker. Emilio Becker es un barcelonés con más de 20 años de experiencia en el comercio de la carne de cerdo y en internacionalización de industrias cárnicas. Director de ventas de Industrias Primayor, vicepresidente de operaciones de Smithfield Procter, director general de Aldis SRL, director internacional del Grupo Alimentario Argal. Ha realizado casi la totalidad de su carrera en el extranjero, en países como Rumanía, Polonia, Rusia, también operando con Estados Unidos, Angola y Bulgaria. Trabajando principalmente en matadero, aunque también en fábricas de elaborado y distribución. Biólogo y licenciado en ADE por la Universidad de Barcelona, PDD y AD por el IES en la Universidad de Navarra. De la Universidad de Navarra, no en la Universidad de Navarra. Actualmente se ocupa en el comercio de carnes con el este de Europa y en consultoría. Sin más, cedemos la palabra a Emilio Becker, agradeciéndole que haya atendido nuestra invitación. Eduardo, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la asociación por la celebración de este 40 Congreso. Siempre es un hito llegar a estos números de ediciones. Agradecer la hospitalidad de la ciudad de Salamanca y la oportunidad que se me da para hacer esta presentación, intentar darles una explicación de lo que es el mercado, el comercio de la carne, en un momento de turbulencia, porque tenemos muchísimos factores que no podemos controlar que afectan a nuestra industria, pero de alguna manera tenemos que ver qué oportunidades nuevas, qué amenazas y cómo vamos a evolucionar de ahora en adelante. Construyo esta presentación bajo una hipótesis de que la enfermedad, que no quiero ni decir el nombre, va a quedar donde está y no se va a contagiar. No voy a hablar de eso porque mañana hay una mesa con profesionales para debatir este tema. Y sin más, pues vamos a ver si podemos hacer un viaje por lo que es el mundo del comercio de la carne. Bueno, yo voy a empezar dándoles una visión global, para la cual utilizaré una previsión que hizo la OECD y la FAO de los años 2017 a 2027. Después vamos a ver los flujos de la exportación, cómo se mueve el comercio de carne de cerdo. Hablaremos de la población y el consumo, que van ligados, más población, más necesidades de consumo. Bien, un pequeño resumen de lo que los analistas de la FAO perciben que vamos a encontrarnos en el escenario 2017-2027 es que la producción de carne de cerdo va a crecer de una forma sostenida en un 15%. Nos dice también que este crecimiento lo debemos esperar en países en desarrollo, no en países desarrollados. En países desarrollados la producción porcina se ve como un problema y en países en desarrollo la producción porcina se ve como una solución y un alivio para sus economías. La Unión Europea tenemos un consumo a niveles de saturación y también otro tema interesante, tanto a nivel cultural, que al final el consumo es una derivación de la cultura, que se va a producir en megaciudades. Los humanos tendemos a agruparnos en grandes ciudades.
Bueno, aquí lo que vemos es un poco, en 2027, la previsión de dónde van a estar los cerdos. Vemos China, ya les anticipo que encontraremos todos los gráficos que China nos aplana los países que vienen por detrás, porque China siempre es el país que domina, que influye, que de alguna manera condiciona nuestro sector. Tenemos la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Rusia. ¿Recuerdan Rusia en los años 90? Pues ahora ha pasado de ser un importador a pasar a ser un exportador. Y esto es muy interesante y redundaremos sobre este tema más adelante. Canadá, México, Corea del Sur, Japón, Ucrania y Bielorrusia. Aquí vemos, nuestro color es el marroncito oscuro. Los crecimientos desde 2003 hasta la previsión que tiene 2027 de producción de carne por especies. Vemos que nuestro color a partir de 2018 es muy estable. Y como dato, en 2003 hay una bajada de la producción. Tuvimos una serie de enfermedades en Europa, pero en 2007 la brucelosis de China sí que afectó la producción global mundial en una reducción. Bien, aquí este gráfico nos divide los países en desarrollados y países a desarrollar, y lo que estábamos viendo, que un 76% de la producción del total de carne va a ser en países en vías de desarrollo, en nuestro caso un 10,86% frente a lo que sería un crecimiento prácticamente vegetativo de un 2,52% en los países desarrollados. ¿Cuáles son los países que cuentan con mayor potencial de crecimiento en aportar mayor número de carne en este escenario? Pues volvemos a tener China, Estados Unidos. Aquí no estamos hablando de volúmenes, estamos hablando, bueno, sí, es en valores absolutos. Brasil, Vietnam, aparece por ahí India, México, Rusia, Filipinas. Bien. Ahora este gráfico para mí es muy ilustrativo. Estas manchitas que aparecen en el mapa mundi indican la concentración de cerdos por kilómetro cuadrado. Cuanto más oscuro, más número de cerdos hay. Volveremos a verlo este gráfico. Aquí tenemos los flujos de exportación de carne. Tenemos unas flechas que nos indican hacia dónde va la carne, los destinos, cuáles son los países de origen, cuáles son los países de destino, y la anchura de estas flechas nos indica el volumen. Y si se fijan en estas flechas y volvemos al mapa de antes, verán que las flechas al final están conectando las manchitas que veíamos ahí. Es decir, que los países que consumen cerdo producen cerdo y comercian con cerdo. ¿Cómo es este comercio? ¿Cómo son estos flujos? Pues en función de varios factores y principalmente en la eficiencia que tienen los países que mejor saben hacer el producto, pues exportan más a los que tienen una industria más precaria. Vale, flujos de exportación porcina. Hemos visto una cosa clara. Occidente aprovisiona a Oriente. Los flujos han sido muy similares en los últimos 10 años. Este gráfico lo elabora anualmente el banco holandés especializado en agribusiness, Rabobank. ¿Qué es lo que hemos visto? Aumento de volúmenes. Como dato, en España en este periodo hemos pasado a lo mejor de que exportábamos un 10% a un 50%. Estos volúmenes son en congelado. Volveremos a hablar sobre el tema del congelado. Aumento por productos, balanza cárnicas. Nosotros no vendemos canales, sino que vendemos los distintos resultados del despiece, y esto es un tema que hace que haya comercio también, porque hay países que tienen unas preferencias de consumo distintas a otros.
También hay países que consumen productos que en otros van a la grasa, son desecho, como puede ser otra vez China, que, bueno, pues China a lo mejor si tú le estás exportando 1 kilo de estos huesos, las patas y cosas que ellos están usando, pues es 1 euro que pones en valor en tu canal. Hemos visto a Rusia fuera del tablero. Rusia es un ejemplo como un país que ha sido un exportador, que ha causado impactos en el comercio exterior de carne en la Unión Europea. ¿Quién nos recuerda años en los que la demanda de tocino de Rusia nos ponía el precio del tocino por encima del jamón con hueso? Y ahora, sin embargo, parece ser que está construyendo, de momento ha llegado a una autosuficiencia, aún tiene unos acuerdos con Brasil, pero están ya pensando en hacer grandes proyectos y sobre todo en la parte asiática. Vietnam y Filipinas, 200 millones de consumidores. Empiezan estos países a tener unas mejoras en su economía, lo cual hace que pues puedan permitirse un mayor consumo, y estos están a punto de entrar en el juego. Volúmenes de congelado. La exportación es un flujo de comercio de carne congelada, con excepciones, pero bueno, para nuestro dato nos interesa hablar del congelado. Bien, ahora vamos a ver el consumidor. El consumo de carne viene por el consumidor, viene por la población. Aquí vemos un gráfico de cómo ha crecido la población desde el año 5000 a.C. hasta la estimación que vamos a tener en 2050. Impresionante. Esto es... vamos a ver dónde se para este crecimiento, pero bueno, vamos a poner un escenario del año 2050. En el año 2050 se calcula que hay 9 billones de personas, y esto significa que la industria de la proteína, la industria de la alimentación, va a tener que producir en 50 años el equivalente a toda la producción de los últimos 7000 años de historia de la humanidad. Y aquí es donde oímos hablar de células madre, oímos hablar de cultivos de alga, oímos hablar de insectos, todos los que queramos. Bueno, seguimos con una estimación. ¿Cuál va a ser el volumen? ¿Qué volúmenes va a consumir el mundo? ¿Dónde va a estar el consumo de carne de cerdo? Fíjese que aquí tenemos en este gráfico 3 columnas, 2007, 2012 y 2017. Y vemos China-Hong Kong, que ha tenido un crecimiento, la Unión Europea, que tuvo un retroceso por la crisis y luego pues, parece que lo ha remontado en 2017. Estados Unidos, algo parecido. La Commonwealth of Independent States, lo que es Rusia, Bielorrusia, Ucrania, pues ahí más o menos la misma foto. Corea del Sur subiendo, Japón subiendo, Brasil subiendo. Una mejora en la renta, en los ingresos de las familias, pues ha permitido que dispongan de más renta para consumir más carne. Y bueno, una pequeña reflexión. Si vemos el consumo de carne de China-Hong Kong, la diferencia que hay entre la rayita azul, el segmento entre la rayita azul claro y la rayita azul oscuro, es equivalente a todo el consumo previsto de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, consumen mucho, pero en menos de una generación pueden retroceder ese consumo hasta la raya de 2007. Y esto es muy importante de tener en cuenta. Bueno, este gráfico no nos dice mucho porque segmenta el mundo en regiones económicas y habla del consumo por región, pero bueno, lo voy a pasar. ¿Qué podemos hablar del consumo? La Unión Europea saturada. Luego veremos que los indicadores no nos dicen que vayamos a poder aumentar mucho el consumo, sino más bien el contrario. Y tenemos una tasa de autosuficiencia del 112%, que esto quiere decir que necesitamos sacar un 12%
de lo que producimos porque nosotros no lo podemos consumir. ¿Dónde va a crecer el consumo de cerdo? Asia y América del Sur. Y vuelvo a hablar que en China ha habido un crecimiento de 15 kilos en 1991 a 35 kilos por habitante, son 1.400 millones de habitantes. Es una matemática de grandes números y esto es menos de una generación. Un hábito que puede hacer el camino hacia atrás, porque el consumo siempre es muy elástico a la renta que tenemos. Y cuando hablo de la renta disponible, no estoy hablando de los países desarrollados, porque en los países desarrollados un cambio de renta no afecta mucho tanto al consumo con un país por desarrollar, porque al final la proporción de la renta disponible para alimentación sobre una base pequeña te da muy poquito. En cambio, sobre una oscilación en una base más grande, pues se nota menos. Lo veremos también. Bueno, aquí tenemos una gráfica del consumo por cápita de carne de cerdo. Vemos cosas que nos llaman la atención, como China con 37,1. Esto al final resulta de dividir los datos de producción y importaciones por el número de habitantes y nos da una ratio. 42,7 Bielorrusia, México 15,7, hay capacidad para subir. 37,1 China, la Unión Europea 40,5, Hong Kong 69%, pero este dato no es bueno porque al final esta carne, su destino final es China. Y bueno, esto sería un poco el mapa del consumo. ¿Y qué vamos a esperar ahora? De aquí ahora voy a pasar a hablarles un poco, esto ha sido un poco la visión global de los flujos, el consumo y las expectaciones de producción que debemos esperar. Vamos a hablar un poco de la Unión Europea. Veremos la producción, las exportaciones, daremos una pequeña ojeada al Brexit, hablaremos de la situación económica, del consumo, la distribución, supermercados, y de la industria que está pasando por un momento que hace unas semanas era preocupante y ahora ya empieza a ser peligroso. En la Unión Europea la capacidad de sacrificio está creciendo a mayor velocidad que la capacidad de producción, pero no es tan, la concentración que esperábamos no se está produciendo tampoco. Los precios, volatilidad. Exportaciones, hemos visto un 12%, lo tenemos que exportar. Claro, esto es un 12% que es el global, pero si lo ponderamos por países, España necesita exportar un 50%. Y una cosa importante, para lo que es el comercio de la balanza cárnica, las preferencias del consumidor para ciertos cortes en distintos países, Alemania está perdiendo mucha cabaña y podría ser, y por precios y ventas y algunas cosas que estamos observando, que vuelva a la situación que tenía en 2003, que va a comprar más piezas de carne de mesa que va a vender. Y esto es bueno para el precio de ciertos productos. Bueno, producción 2018, al final lo que estamos viendo, un poco que corrobora las firmas de la FAO, crece un 1,6, este crecimiento lo estamos liderando nosotros, y Alemania está bajando a un ritmo superior al 2%. Un 2%, el mayor productor, pues esto no vamos a entrar en las causas de por qué se está despoblando las granjas en Alemania, pero está sucediendo. Bueno, aquí este es un gráfico que nos habla de las exportaciones tanto en volumen como en valor. Las barras nos indican el volumen en toneladas y los circulitos el valor de los productos que enviamos. Entonces tenemos casos como por ejemplo un país con poca renta, Costa de Marfil, Ucrania, que básicamente están importando grasas y subproductos, y luego tenemos países de alto valor añadido como Estados Unidos, que al final te está exportando unas costillas que te las paga por encima de los 4 euros, Japón, también un mercado de valor añadido, y China, que como compra de todo, pues el circulito está uno encima del otro y prácticamente está solapado.
volvemos a ver cómo todo Japón cabe en China. Es el gran driver de nuestro sector. Problema que tenemos en la Unión Europea, y esto pues me permito ponerlo, aunque me salga un poco de lo que he dicho de no hablar sobre la enfermedad. Yo he pasado muchísimos años en Rumanía y Rumanía es un foco totalmente fuera de control, no hay ni una sola explotación que no haya sido afectada, pero sin embargo Smithfield Foods, que es un matadero en que estuve yo muchos años, sí que durante casi todo el tiempo que llevan con peste no ha habido un solo caso y no ha bajado su producción. Es decir, la industria y la bioseguridad aquí parece ser que están funcionando. Otra cosa es otro tipo de producciones. Bueno, ahora voy a hablar un poquito del Brexit, pero en realidad lo hago para ilustrar otro tema que me parece interesante sobre el comercio de la carne. El Brexit, teníamos una fecha límite el 29 de marzo de 2019, esto ya hace 6 meses. Ahora hay un plazo para presentar un acuerdo al 31 de octubre, una posibilidad de pedir prórroga si no hay acuerdo y lo que los ingleses ansían a toda costa es un sistema de acuerdo de libre comercio similar al que tienen con Canadá. Bueno, parece ser que no se están poniendo de acuerdo. Este es el señor Johnson, el abismo del no deal, que tenemos a la gente joven llevándose las manos a la cabeza y los más mayores un poco con una situación de indiferencia a ver qué pasa. Pero de cualquier manera no es bueno. Vamos a ver un poco lo que es el Brexit para el comercio global de carne. Esto es un gráfico que nos dice lo que desayunan los ingleses. De producto cárnico vemos que la salchicha inglesa, un 82% de los encuestados consumen en su desayuno estas salchichas. Bueno, esto es tocino, aquí en las salchichas la fórmula admite mucha variación, pero la estrella del desayuno inglés es el back bacon, que no es bacon, que es lomo, que un 89% de los encuestados dijeron que lo tomaban cada día. Bueno, visto esto, veremos un poco lo que es la producción y las importaciones de Inglaterra. Bueno, pues está importando, aquí me lío con las toneladas, 1 millón de toneladas, de las cuales 230 es este bacon que hemos dicho. Es decir, un 22%. Un 22% de las importaciones es de un solo producto. Un 9% de la canal representa el 22% de las importaciones. Esto da un índice de compensación, un imbalance. Un balance perfecto sería cuando un país compra 100% canales, con lo cual la ratio, una canal es el 100% y el 100% sería 1. Cuando está descompensado quiere decir que cuando nosotros sacrificamos un cerdo para matar ese producto ahí, tenemos que ir con cuidado, para enviar ese producto al destino, tenemos que ir con cuidado porque nos estamos generando... Bueno, es una herramienta de análisis estadístico, pero lo que sí es un país que sus importaciones prácticamente es de este producto. Claro, ¿qué sucedería ante un no deal? Pues teóricamente todos estos lomos los tendríamos en la Unión Europea y el lomo es un producto que ya de por sí está sufriendo bastante y habría un problema. Pero, ¿qué ocurre? Que el mayor proveedor es Dinamarca. ¿Y quiénes son los mayores productores industriales, los propietarios de las fábricas de back bacon en el Reino Unido? Los daneses. Parte de su estrategia. Yo quiero capturar el valor y asegurar el suministro, pues divido la cadena de valor y me hago con la producción cuando ocurre que un producto que lo puedo colocar a buen precio en un país. Conociendo a los daneses, hace tiempo que ya tienen previsto un acuerdo, pero no se van a quedar ni los daneses sin vender lomo, ni los ingleses sin desayunar su back bacon. Y bueno, pienso que básicamente el tema del Brexit en lo que a nosotros nos concierne, en lo que es el comercio, pues la unión aduanera de alguna manera se tendrá que llegar a algún acuerdo.
Vamos a ver un poco la situación económica que tenemos en Europa y mundial. Esto es de septiembre de 2019, es una gráfica que publica el Colegio de Economistas. Tenemos una línea que es la evolución del IBEX español y los colorines son nos ponen las cifras en una horquilla entre la visión más optimista y la más pesimista. Aquí, en agosto, íbamos muy por debajo de la peor de las estimaciones, y cuando el señor Draghi anuncia que va a retomar la compra de deuda, vuelve a subir, y este domingo, con lo del petróleo en Irán, ha vuelto a bajar. O sea, tenemos una incertidumbre, una volatilidad, y de cualquier manera, cuando a la desaceleración la vamos a llamar recesión, no lo sé, pero digamos que no hay mucho optimismo y debemos esperar una situación complicada. Desaceleración, riesgo de contagio del Brexit. Claro, yo quiero dejar un matrimonio quedándome con lo mejor. Digo, oiga, yo me voy de la Unión Europea, dejo de contribuir, pongo mis leyes, pero la unión aduanera la quiero mantener. Yo pienso que en la Unión Europea no pueden permitir esto precisamente por el riesgo de contagio que puede haber, porque si unos dicen, oye, pues yo quiero hacer como los ingleses. El Banco Central Europeo no tiene los deberes hechos, no tenemos un sistema que se haya reforzado como se pretendía a principios de la crisis, armonizando el sistema fiscal europeo y emitiendo un solo bono único europeo para poder de alguna manera gestionar la masa monetaria, con lo cual el Banco Central Europeo tiene poca munición. Bueno, consumo. En un estudio que hizo el IES con Barclay Carbank entre los años 2007 y 2016, para observar el retroceso del consumo por sectores en el entorno de crisis, se llegó a una conclusión que los datos nos decían que al final el gasto en alimentación retrocedió un 2,8% en valor, pero tan solo un 1% el volumen, lo cual es lógico en el sentido de que no vamos a comer menos, pero sí que el producto, pues, o bien porque el consumidor ha elegido categorías más económicas o porque se han presionado los precios a la baja desde la distribución, el valor disminuye. De todas maneras, la mayor partida de todos los hogares, en todos los rangos de edad, entre un 22 y un 33% de la renta disponible, la dedicamos al consumo de alimentación y bebidas. Crecimiento de Europa. Yo he querido coger una estadística de una fundación que no es económica, es una fundación que analiza las confesiones religiosas en el mundo y que ha hecho una estimación en 3 escenarios para el porcentaje de musulmanes que tendremos en Europa. Los musulmanes no comen carne de cerdo, entonces cuando un crecimiento vegetativo del consumo lo estimamos por un crecimiento poblacional y una parte de esta población va a quedar fuera, pues es importante tener en cuenta que podemos tener hasta un 10% de consumidores en Europa que no, en 2027 que no van a consumir carne de cerdo. Población europea. Es una población vieja. Profundos cambios en hábitos de consumo a todo nivel. Se está concentrando en ciudades. Estamos viendo un activismo, las vigilias veganas, estos que van a despedir a los cerdos cuando entran al matadero, hemos visto asaltos a granjas. Bueno, esto, aparte de la anécdota y el problema de bioseguridad que podemos tener, plantea que estos activistas tienen representación parlamentaria y es un voto muy fácil de captar para partidos políticos que sostengan sus teorías, lo cual pues, no nos va a beneficiar mucho. Y por último, las emisiones de carbono, que se está preparando una tasa, la tasa IRC, de un investigador de Helsinki, que al final esta tasa lo que quiere es reducir, o sea, el efecto es reducir el consumo, igual que la tasa para los azúcares. Si reduces el consumo, menos carbono. Esto, la conclusión es que no tenemos que contar mucho con Europa para el consumo.
Bueno, ahora vamos a hablar de la distribución. La distribución, los supermercados, hace mucho tiempo que tienen unas cuotas que abarcan prácticamente la totalidad de las industrias, lo cual quiere decir que nuestra relación con el cliente final es nula y los que la tienen son la moderna distribución. Y la moderna distribución siempre ha tenido la carne de cerdo como un artículo de promoción. Es un producto que yo no busco rentabilidad, pero quiero generar tráfico pues, para que me compren otras cosas. Esto da una alta exigencia en rotación en estantería. Y lo que es más importante, las asimetrías entre la industria con la distribución en su poder de negociación. Y lo que es más importante, el poder de prescripción. El poder de prescripción quiere decir que si tú tienes que alimentar tu coche, vas a una gasolinera, la llenan de gasolina y la demanda de gasolina es totalmente inelástica al precio. Aunque suba el petróleo, el consumidor sigue poniendo la misma gasolina, por lo tanto, gastando más. Porque no hay en la gasolinera unos anuncios, unos folletos que digan, en vez de tener un combustible de origen petróleo, lo tenemos de origen carbón, de origen aire, de lo que sea. Pero en la carne sí. Si pongo el lomo caro, la semana que viene pongo pollo en oferta y hago caer el consumo de lomo. Pero es un tema de prescripción, mi opinión. Y lo vamos a ver. Aquí tengo una gráfica. Esta gráfica es de la semana 14 de este año. Y he puesto esta gráfica porque es una de las ocasiones en las que coincide un crecimiento sostenido del precio del vivo del cerdo con un crecimiento sostenido de la carne de cerdo, ya que es cuando China hizo sus primeras compras este año, con lo cual debíamos de esperar un crecimiento del precio al consumidor final. Pues esto es lo que hacen los supermercados. Paleta de cerdo, 17% de descuento, el 7 de abril. Cabeza de lomo de cerdo, origen España, para que no quede dudas, a 3 euros. Recibí llamadas de clientes industriales que lamentaban y muy vehementemente que pudieran comprar el producto a mejor precio en un supermercado que el que les estaba ofreciendo yo. Aquí nos demuestra la sensibilidad que tiene al margen el supermercado. Y ahora hablaremos de la industria. La industria es bueno, pues el que transforma la carne en un producto elaborado que va a las estanterías del supermercado y representa un 75% de las ventas, de las cuales entre un 50 y un 60% están en marca de distribuidor o marca blanca. La industria durante la crisis también lanzó toda la artillería. Empezamos a buscar menor precio en la estantería, con menos gramaje, con artículos de promoción, que si esta semana yo hacía una promoción vendía, si no, pues no vendía porque la hacía otro. Los precios redondos, cuando salieron estos adhesivos redondos con 1 euro, pues para muchos productos que pensamos cómo se puede vender a 1 euro. Si el plástico ya, pues bueno, esto ya se hizo. Ya se afiló el lápiz muchísimo en escandallos. Y ahora, bueno, pues se encuentran que no se pueden trasladar el crecimiento de los costes de materia prima al precio, lo cual va contra el margen y claro, los contratos de marca blanca se hacen por periodos largos de tiempo. El productor, el supermercado dice, oye, yo no te voy a subir el precio porque he pactado esto, y en otras ocasiones ha sido al revés. Nunca, por supuesto, en estas magnitudes, y tú no me has bajado el precio. Y ni mi competencia tampoco lo está haciendo. Bueno, y aquí sí que el que trabaja más porcentaje de marca ha podido tener algo de mejora de precio, sí que algunos supermercados han sacrificado una parte de su margen, pero de momento el precio en la estantería no se ha movido. Aquí he querido preparar un pequeño gráfico para ver cómo evoluciona la producción de carne de cerdo con las exportaciones, la producción de elaborado cárnico con las exportaciones, que al final estamos viendo que la producción de elaborado cárnico crece un 10% en comparación con la producción de carne de cerdo. Y las exportaciones
de elaborado cárnico, bueno, pues en la categoría de cocidos hemos alcanzado el tope y sí que se puede hacer alguna cosa más en curados, pero no debemos esperar tampoco grandes volúmenes. ¿Cuál sería un posible escenario para la industria? Los precios de materia prima se mantendrán altos durante 2019-2020. Los movimientos serán de dientes de sierra, periódicos. Luego veremos por qué, porque todo esto depende de las compras de China. Vamos a ver fusiones, adquisiciones, integración vertical. Tendremos que tener mucho cuidado con los pagos, porque en un entorno de estos es fácil que caiga alguien y que caiga incluso alguien grande, a pesar de la resiliencia que tiene esta industria ante situaciones de pérdidas. Y es un tiempo para la eficiencia, sobrevivirán. Al final, cuando hay una crisis de estas, lo que se hace es sacar la crema del mercado y dejar al otro segunda. Supervivencia de los que mejor se adapten. El top management tiene que ir a primera fila para negociar con la distribución. Tiene que ser al nivel alto, porque si no, no se va a construir un entendimiento. Balance defensivo y incorporar últimas tecnologías, sobre todo el tema de la congelación, que va a volver a salir, ya nos ha salido antes y vamos a seguir hablando de él. Podemos subir precios. Bueno, esto es un poco, si tú haces un escandallo del producto cárnico, entre un 60 y un 90% de su coste es la materia prima. Hemos dicho que podemos establecer un consumo de 35 kilos anuales. Si subiéramos €1 por kilo el precio de los productos cárnicos, al final el impacto sería de 2,92 € por persona al mes. No es un número que digas, oye, yo 2,92 €. ¿Conocemos cuánto está dispuesto a pagar el consumidor? ¿Cuánto valora el producto cárnico? Al final, un precio va a depender siempre de dos cosas: lo que el consumidor esté dispuesto a pagar y lo que tu competencia te permita vender. La moderna distribución hasta ahora está trabajando mucho esta segunda parte de fijar precios en función de lo que lo hacen los otros, pero pienso que conocemos muy poco al consumidor y que podría desenrocarse esta situación, sobre todo porque pienso que la elasticidad es más por prescripción que por precio. Y por último, decir que la materia prima está eclipsando otro gran problema que tiene nuestra industria ahora, tanto el matadero como la industria cárnica: mano de obra. No hay personal. Mataderos rumanos, hay deshuesadores vietnamitas ahora, porque no hay gente. Otro problema que al final va a lo mismo: un aumento de costes de mano de obra, tenemos que acabar trasladándolo también al precio final del producto. Bueno, y por fin hemos llegado a China. Me van a dejar que tome un poco de agua porque lo merece. China este año, en su horóscopo, es el año del cerdo. Y de la tormenta perfecta. ¿Qué cóctel tenemos? Inestabilidad geopolítica. Cuando hice esta diapositiva no había habido el ataque a las instalaciones de petróleo de Arabia Saudita, que dijeron anteayer dijeron que era un gran problema, y ayer hubo un comunicado de que no pasaba nada, que la producción había vuelto a niveles previos a los del ataque. Recesión a las puertas, la enfermedad y un temor a una hambruna. No existen precedentes de una situación similar. No hemos tenido nada en nuestra industria, y creo que muy pocas parecido a esto. Y lo que es importante, que el incremento de las importaciones no viene dado por un crecimiento del consumo, es por una crisis de oferta, no de demanda. Y cuando las crisis son de la falta de oferta, en el momento en que se resuelve, pues la caída es muy brusca, es por la noche, se acabó, ya no necesito más porque ya tengo yo. No ha crecido mi demanda, es que yo no tengo. Bueno, ahora me van a permitir que ponga esta diapositiva. Esto es la industria porcina
China. El gráfico de mi derecha, las columnas, nos dice el porcentaje de granjas por número de cerdos por granja. Me disculparán que no use su lenguaje, sé que hay una terminología, pero la desconozco. Pero fíjense que las granjas de menos de 50 cerdos, que son estas de aquí más abajo, representaban un 70% largo en 2001 y la estimación en 2020 es que esté por debajo del 10%. ¿Qué ocurre cuando tenemos estas granjas de menos de 50 cerdos? Bueno, pues estos son explotaciones familiares que cuando yo estoy ganando dinero con cerdos, crío cerdos y en el momento en que baja el precio, pues los mato todos. Y esto produce una gran volatilidad en el ciclo. Si vemos el gráfico con la curva y las barras, veremos el gráfico de abajo son las exportaciones y el gráfico de arriba es la evolución de los precios del cerdo. Aquí, bueno, pues por las causas que sean, vemos los dientes de sierra que cada vez están más cercanos. Aquí yo he estado ganando dinero, pero de repente no gano, los mato todos y entonces los compro fuera, que es la gráfica de aquí abajo. Si diéramos la vuelta a la gráfica y la bajáramos, encajaría. Pues esto es China. Independientemente de que hubiéramos tenido todo el tema de la ASF, en el momento en que el señor Donald Trump introdujo las tasas a la soja y al cerdo, vemos que la exportación de cerdo se mantiene muy constante, que es la raya de abajo de color naranja, sin embargo la soja cae en picado. No tenía precio, obviamente estamos en una parte del diente de sierra que íbamos bajando para abajo y si vemos los futuros de soja, pues también este incremento de costes hizo que muchos chinos se plantearan que no era buena cosa tener cerdos y ya hubiéramos tenido un desabastecimiento que ahora pues viene amplificado por el descenso de los efectivos en China, que se les ha, vamos, esto, yo creo que no lo saben ni ellos, pero la despoblación es brutal. Algunos dicen que equivale a toda la producción de la Comunidad Europea. Yo creo que no tenemos, son números tan grandes que son difíciles, son unas magnitudes muy difíciles de estimar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre China. China es un país que no es una democracia, es un país, vamos a decir, poco democrático y sí hay una inquietud en la gente joven que está interconectada. Los chinos compran hasta el café por internet y si pudieran se lo mandarían por email. Hay un temor de contagio en China a los movimientos sociales reivindicativos que hay en Hong Kong. Además, China, cuando Mao Zedong hizo el llamado salto adelante, que lo que fue es intentar cambiar toda la estructura productiva china, sobre todo la agraria, entre 1959 y 1961, es una fecha relativamente cercana, hubo una hambruna, pero hubo una hambruna que ocasionó entre 5 y 8 millones de muertos de hambre. En algunas regiones la mortalidad fue del 10%, sobre todo en las zonas rurales. Hubo provincias que murió 1 de cada 10 ciudadanos y se atribuyó a errores políticos. Esto, claro, ahora en un entorno en el que tenemos una inflación en los precios de la carne de cerdo y en un momento en que tú le tienes que decir a estos señores que vieron a su abuelo morirse de hambre que se quiten los cerdos que tienen las granjas, pues esto ocasiona problemas y políticamente desde luego tiene una papeleta que no es fácil. ¿Qué más sabemos sobre China? China tiene su moneda aislada de los mercados internacionales, tiene un control total. Además tiene unas reservas en divisa equivalentes a 3,2 billones de dólares en su banco central, de los cuales 1,12 billones de dólares es deuda americana. El consumo americano se financió con el ahorro de los chinos y algo tendrán que hacer con estos dólares. Y además es una economía que el peso de su Producto Interior Bruto está basado en las exportaciones. Saben exportar y tienen dinero.
¿Qué ha ocurrido ahora? Aquí vemos este gráfico. En China ya ha salido en los noticieros, en la prensa, o sea, ya es de dominio público que China tiene un problema de abastecimiento de carne de cerdo y que los precios están disparados. Y en este gráfico lo que vemos es cómo se mueve la inflación con los precios del cerdo. Vemos que hay una conexión prácticamente ligada. Aquí ahora se está conteniendo, pero vamos a ver qué sucede. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno chino? Y esto es de esta semana y de la semana pasada. Hay ciudades que están empezando a ofrecer precios descontados de carne de cerdo, subvenciones a las rentas bajas para que puedan comprar carne, han eliminado las tasas de transporte para intentar abaratar la carne y han eliminado los aranceles con Estados Unidos. Han cogido al señor Trump, han levantado las manos, me has ganado esta partida. Vamos a ver qué pasa con los precios ahora. Bueno, ¿qué ha hecho China? China ha rebajado el coeficiente de reserva bancario, es decir, los bancos tienen que tener menos dinero en sus depósitos y pueden inyectar a la economía para meter liquidez y rebajar reservas con todo este paquete de dólares que tenemos, pues van a contener la inflación de esta manera y también han iniciado campañas de concienciación ciudadana con el objetivo de disminuir el consumo de cerdo. Ojo que 1.500 millones de chinos comen 1 kilo menos. Claro, es que son porcentajes que la magnitud total los amplifica mucho. Bueno, y ahora les voy a pedir un ejercicio de imaginación. Vamos a pensar que nos han encomendado el crear un complejo con granjas de cerdo, todo el clúster, supermatadero, fábricas de elaborado, congeladores. Bueno, ¿qué dificultades, qué retos íbamos a encontrar? Primero, a ver quién lo paga, de dónde conseguimos la financiación, convencer a los inversores. Localización, a ver dónde ponemos esto, porque aquí hay permisos que implican muchísimas administraciones. Acceso a la tecnología en todas sus variantes. Talento, aquí hay que traer a la crème de la crème. La comunidad, a ver qué nos dicen los veganos y todo esto. Mano de obra, ¿dónde encontramos gente para trabajar? Aquí tenemos un problema que es la enfermedad que siempre nos va a condicionar todo esto. Complicadísimo. Bueno, pues el señor Xi Jinping coge el teléfono y ha resuelto todos estos problemas, porque tienen financiación, tienen localización, los permisos los dan ellos, la tecnología la pueden comprar, el talento también, la comunidad al final tienen un exceso de mano de obra y la peste pues ya la tienen ahí, hay que sacarla. Con lo cual, lo que quiero decir es que cuando les recuerdo el mapa con las flechas que hemos visto al principio, que las flechas pueden ir hacia el otro lado, como ya ha pasado con Rusia. Entonces, este momento que estamos viendo ahora, desde luego va a suponer un rediseño total de nuestra industria y lo que es una alegría que podemos tener ahora, ojo, porque se puede convertir en una pena muy dolorosa. ¿Qué es lo que pienso yo que nos depara el futuro? Bueno, he definido 3 escenarios. Desde luego aquí habría que hablar de muchos escenarios y yo estoy intentando darles una visión que me parezca creíble, porque la realidad depende de muchísimas cosas. Esto es una partida de billar que podemos hacer muchísimas carambolas, pero también podemos colar la bola negra y se ha acabado todo. En el corto plazo vamos a tener volatilidad porque China compra impulsos. Estos dientes de sierra no vamos a eliminarlos. Ojo que hemos visto que la Unión Europea sin China tiene un gran problema. ¿Qué está pasando ahora en mataderos? Hay muchos países que tienen estrategias distintas de precio, porque bueno, China ahora está comprando, dejará de comprar. Al final, las compras, aparte de la volatilidad del ciclo, tienen otro elemento de estacionalidad, que es que dependen de los stocks que haya en los frigoríficos de China, no de la producción
que tengamos en los países proveedores. Entonces, bueno, llega el producto, se llena el congelador, dejo de comprar, vacío y vuelvo a comprar. De una manera muy básica sería esto. Entonces, bueno, pues hay países que dirán, oye, pues yo ahora que no compra China, baja el precio, pues lo que hago es congelar. Y ya vendrá China. O vendo en fresco y congelo sobre pedido. ¿Tengo financiación? ¿No tengo financiación? ¿Qué estimación, qué probabilidad le otorgo al tener un problema que me impida exportar? Y esto, pues ahora mismo en Europa hay dos precios, lo cual está volviendo loco a todo el mundo. El precio de China y el precio de Europa. Tiene un diferencial, yo diría que ahora está en productos, bueno, no voy a decir en un precio, existe un diferencial, no sabemos dónde se va a quedar, pero vamos a vivir con este diferencial de precio. Medio plazo, China va a dar el cambio de paso. Tienen que dar el cambio de paso. China tiene que tener una industria moderna, eficiente, bien gestionada y, sobre todo, con menos volatilidad cíclica, lo que dará una curva más plana tanto en consumo como en precio. El consumo habrá caído en el proceso, eso está clarísimo, porque evidentemente, pues si en vez de comer cada día costilla, pues como un día a la semana. Y ya hemos visto en una generación el crecimiento espectacular que ha tenido el consumo en China. Y aquí vamos a ver una fuerte reestructuración. Una fuerte reestructuración en toda la cadena de producción y hasta el consumo. El largo plazo. Bueno, aquí estamos viviendo una situación de cambio en la manera de entender toda la cadena desde la farm from the fork, desde la granja hasta el tenedor. Al final tenemos que pensar mucho en el valor que genera la cadena y no los elementos que la componen. El este va a ser el mayor competidor del oeste, recuerden el mapa de las flechas y los puntitos. Después de la tormenta, un barco pequeño mal capitaneado pues se va a hundir. Veo un escenario con muy pocos jugadores, poder aguas arriba, mucha capacidad financiera, operaciones de grandes volúmenes porque tendremos capacidad de congelación, lo cual va a amortiguar la curva de precios y esto es lo que más o menos vemos que está pasando. ¿Qué están haciendo nuestros amigos daneses? Los que tienen las fábricas de bacon en Inglaterra, pues acaban de abrir esta semana una factoría en China para producir productos elaborados con carne danesa y ya están ahí. Y esto pues invito a la reflexión. ¿Qué retos tenemos? Balancear la cadena de valor, tenemos que modernizar todas las instalaciones, proteger el consumo en la Unión Europea y pensar en el nuevo modelo de suministro que vamos a necesitar en este nuevo escenario que vamos a tener. Bueno, y me voy a despedir con esta ilustración. Esto es todo, amigos. He pretendido concentrar muchísimas variables en muy poco tiempo y hasta aquí la conferencia. Muchísimas gracias.